No recuerdo la fecha exacta y agradezco esa laguna. Sé que fue hace poco más de una década. Desde niño llené los silencios de la casa con música. Mi abuelo, que soñó con ser cantante y no pudo, me heredó algo mejor que su voz, la paciencia para escuchar. En su sillón, con la espalda vencida y la mirada fija en ninguna parte, dejaba girar discos que parecían contener todo lo que no se atrevía a decir. Cuando murió, me dejó su colección de vinilos, boleros con portadas deslavadas, danzones con olor a cartón húmedo, algo de mariachi y un puñado de rock and roll que escondía como si fuera pecado. Los acomodé en una vitrina y juré no tocarlos hasta tener un buen equipo. Lo encontré en un tianguis, a media tarde, bajo una lona que hacía vibrar el calor. Había guitarras sin cuerdas, pedales oxidados, teclados que todavía conservaban polvo de fiesta. El tocadiscos no era antiguo del todo, pero tenía la madera pulida con una obsesión que no era del vendedor. La tapa de acrílico, levemente rayada, dejaba ver un plato metálico que reflejaba la luz como si estuviera mojado. No pregunté mucho. Me lo llevé por una cantidad que todavía me da vergüenza decir, como si hubiera robado algo que no entendía. Lo coloqué en la sala, sobre un mueble firme, lejos de las ventanas y del sol. Revisé la aguja, limpié el brazo con un paño, nivelé los pies. Elegí un bolero de mi abuelo, uno que reconocería aunque me fallaran los oídos. Bajé la aguja con cuidado, conteniendo el aliento. Al inicio hubo ese crujido familiar que siempre me ha parecido una especie de saludo. Después, en lugar de la voz que conocía, apareció otra, muy baja, como si viniera desde el fondo del vinilo. La música estaba allí, pero distorsionada, arrastrando las sílabas, y por encima una especie de murmullo intentaba calcar la letra, fallando en las palabras importantes, deformando los nombres propios, alargando las sílabas como si las saboreara. Detuve el disco. Revisé conexiones, peso del contrapeso, anti-skate. Probé otro. Lo mismo. Fui pasando por todos, el mariachi sonó ahogado, los metales parecían respirar, en el danzón alguien repetía el conteo con una cadencia que no estaba en el papel. Me dije que los discos estaban ya muy gastados. Cerré la tapa. Apagué. Esa noche, en el silencio de la casa, escuché carraspeos. Al principio pensé en el refrigerador. Luego, en la tubería. Me levanté, recorrí el pasillo con la luz del celular. La sala estaba a oscuras, pero supe que el tocadiscos era el origen de ese rumor húmedo. Brillaba la tapa como si tuviera dentro una luciérnaga. Estaba desconectado, lo recuerdo bien, el cable enrollado y atado con su propio hilo. Y sin embargo el plato giraba, despacio, como si recordara un movimiento más preciso. Apoyé la mano y sentí el frío de un metal que ha estado en contacto con algo vivo. Se me erizó la piel. Lo cargué y lo bajé por las escaleras con la urgencia de quien avienta lejos un cuchillo que todavía corta. Lo metí en la basura, entre bolsas con cáscaras de fruta y cartón mojado. Cerré el contenedor. Me volví a acostar sin poder cerrar los ojos. A la mañana siguiente, por una insistencia tonta, fui a comprobar. El contenedor rebosaba de desperdicios, excepto por el espacio exacto donde yo había dejado el aparato. Me quedé mirando como si el vacío pudiera darme una explicación. Me convencí de que alguien lo había visto y se lo había llevado. Pensé que había hecho un favor. Esa tarde quité el tocadiscos de la cabeza acomodando los discos de mi abuelo en otra repisa, ya muy arriba, como si la altura los protegiera. Durante los días siguientes, la casa empezó a llenarse de detalles que no supe conectar sino hasta tarde. En la mesa del comedor aparecieron marcas circulares, del tamaño exacto del plato de un tornamesa. No eran manchas húmedas sino surcos finos, concéntricos, casi imperceptibles al tacto. En las uñas se me quedaba una especie de fineza oscura, como una resina que olía a madera vieja y alcohol. Al abrir un cajón,
Un vidrio reflejó por un instante una mano apoyada sobre una tapa de acrílico, pero mi brazo estaba en otra posición. Un vecino me dijo que por las noches se escuchaba música apagada, sin procedencia, como si vibrara en las paredes. Yo asentí y pensé que la memoria había empezado a tener caja de resonancia. Fui a que revisaran mis vinilos con un restaurador que conocía del centro. Los miró bajo una lámpara, no dijo casi nada. Al final los palpó como se palpan los libros usados, buscando hojas sueltas. Me devolvió todo con una recomendación que no quiso escribir: no los reproduzcas en cualquier aparato. Lo tomó como superstición y yo fingí que también. Regresé a casa con la bolsa apretada contra el pecho, como si llevara órganos. Esa noche encendí el televisor para no escuchar. A una hora que parecía no ser de nadie, se fue la luz. No había viento. No había lluvia. Salió de algún lugar un hilo de bolero que no conocía. No eran notas precisas, era una forma de insistencia. La luz del celular dibujó un rectángulo pálido y con ese faro caminé hacia la sala. Sobre el mueble, donde antes había estado el tocadiscos, reposaba la tapa de acrílico. Podía jurar que no la tenía. En su superficie, empañada desde dentro, alguien había apoyado los dedos. Los 5, marcados desde el otro lado. Arrastré la tapa sin moverla, como se arrastra una idea que uno no quiere pensar. Al apartarla, vi la aguja, solitaria, clavada en la madera. Era negra, como si la hubieran teñido y el tinte se hubiera secado haciéndole costras. El brazo no estaba. El plato no estaba. Solo la aguja, plantada con una firmeza que no pude explicar. La música siguió. No venía de un objeto, era el objeto. Entendí, tarde, que lo que había tirado no era el problema sino su apéndice. La aguja había encontrado superficie en todo, en la mesa, en las puertas, en el aire. Tenía hambre de surcos. Puse la mano cerca y sentí la vibración leve de un insecto grande. El bolero se confundió con la voz baja que había oído la primera vez, esa que intentaba imitar letras, esa que tropieza con los nombres. No pronunciaba mi nombre, pero acariciaba las sílabas de alguien cercano, con la cerrazón de una persona que aprende a hablar desde el eco. Quise terminar con la farsa de raíz. Metí la aguja en un frasco con alcohol. Lo cerré, lo enterré en el patio. Echando tierra sentí la torpeza de quien entierra una plaga, no un objeto. Volví a la sala a ordenar el caos imaginario. La luz regresó. El televisor mostró un noticiero sin sonido. Fui a lavarme las manos y vi, en el espejo del baño, una línea fina en mi mejilla, una marca tan perfecta que parecía trazada con compás. Se hundía 1 milímetro, no más. Era un surco. Al tocarlo escuché, nítida, la primera frase del bolero que mi abuelo escuchaba siempre, pero la voz no fue la suya. Tampoco la mía. Era la del aparato que ya no estaba, modulando, corrigiendo, aprendiendo. No volví a excavar. Hay noches en las que el espejo reproduce, con paciencia, los errores de esa voz. Hay mañanas en las que los vasos quedan con marcas circulares que no provienen de nada. Algunas portadas de los discos, las que más quería, han amanecido con líneas finas que dibujan pentagramas sin notas, como si alguien los ensayara. En la madrugada, cuando el cuerpo cede, siento bajo la almohada una vibración mínima, como de motor sin peso. No hay música, solo la antesala de un sonido que busca su forma. Entendí al final que la aguja no hace música, la copia. También entendí que los muertos no se quedan en lo que dejaron, sino en lo que otros siguen reproduciendo por ellos. No sé quién la talló ni de qué. A veces pienso que el material no es metal ni diamante, que esa dureza viene de otra parte. No volví a abrir la vitrina. No he vuelto a tocar un disco. Sin embargo, cada tanto, en el borde de un vaso, en la curva de un plato, escucho cómo la casa aprende a girar. Y en ese giro, con una fidelidad cada vez más pulida,
Alguien intenta pronunciar mi nombre sin lograrlo del todo, como si para decirlo necesitara primero entrar en mis surcos. En mayo de 2021 acepté acompañar a 2 compañeros de trabajo a una caminata nocturna por los acantilados al norte de Mazatlán. No teníamos un plan elaborado, solo ganas de salir de la pantalla y escuchar mar. Subimos por una vereda seca, bordeada de matorrales bajos y basura arrastrada por la temporada de vientos. Armamos las casas de campaña en una terraza de roca desde donde se veía la costera como un collar amarillo. El aire olía a sal y a cuerda mojada. Me quedé despierto más tiempo que los otros, no por valentía, sino por ese desvelo viejo que se me clava entre las cejas cuando cambio de colchón. Cerca de las 2 caminé a tientas fuera del campamento. Llevaba una linterna que parpadeaba si movía la muñeca. El mar golpeaba abajo con un ritmo que no era música, era algo más denso, como si respirara en mi nuca. Tropecé con algo semienterrado entre piedras blancas y algas secas. Lo primero que pensé fue que era un pedazo de coral, pero no. Era una pieza lisa, alargada, del tamaño de un encendedor, con un brillo opaco. Tallada con espirales y líneas que parecían seguirse unas a otras como víboras atadas. Tenía el tacto tibio, y eso me molestó, porque la noche había refrescado. La guardé sin pensarlo mucho, con esa impulsividad torpe con la que uno mete un boleto, una moneda, una concha en la bolsa, solo por el gesto de haber estado ahí. De regreso en casa la dejé en la repisa junto a las llaves. Mi perro, Bruno, la olfateó y se echó a llorar con un sonido corto, apretado. No se acercó más. Esa tarde intenté fotografiarla con el celular. La cámara no enfocaba. De cerca salían imágenes lavadas, de lejos una mancha negra. Me reí de mí mismo y lo dejé pasar. Por la noche escuché un golpeteo leve detrás de la pared donde duermo. Pensé en tuberías, en vecinos, en cualquier cosa mecánica. A las 3:10 me despertó una sensación rara en los brazos, como si me hubieran quemado con hielo. En el espejo del baño vi marcas oscuras por encima de los codos, redondeadas, simétricas, como dedos puestos desde atrás. Me quedé parado con la boca seca, tratando de construir una explicación que no hiciera ruido. Al siguiente día me llevé el objeto al trabajo, escondido en la bolsa interior de la chamarra, con la idea de dejarlo luego en algún cajón. En el camión me di cuenta de que olía a algo salobre y dulce a la vez, parecido a sangre vieja. Una señora volteó con fastidio. Me bajé antes y caminé. En la oficina lo puse dentro de una taza y lo cubrí con post-its. Nada más. Esa noche Bruno no quiso entrar a mi cuarto. Se quedó en el pasillo, de espaldas a mí, mirando la puerta, la nuca erizada. A las 3:03 sentí el colchón hundirse a mi lado. No se oyó ningún paso. Era el peso exacto de un cuerpo que no respiraba. Me incorporé con esfuerzo, como si me hubiera quedado pegado a algo. Cuando pude encender la luz, el hundimiento desapareció. En la sábana, 4 marcas ovaladas, no de manos, sino de uñas cortas presionando. Después de 3 noches así decidí deshacerme del objeto. Lo envolví en un trapo de cocina y lo llevé a la playa de olas altas con la idea simple de lanzarlo y volver a casa. Estaba nublado, el mar gris y plano. Lo arrojé con fuerza, lo vi hundirse con claridad, sin vuelta atrás. Volví caminando con un alivio exagerado. Por la tarde, al abrir el refrigerador, el trapo apareció doblado sobre el cajón de las verduras. Dentro, el objeto húmedo, como recién lamido. Sentí que algo me tiraba del estómago hacia el piso. Cerré el refri y me quedé ahí con la frente apoyada en la puerta fría. No quise tocarlo. Barrí el paño con una espátula hasta la basura y lo hundí entre cáscaras y cartón. Esa noche el olor a sal no me dejó dormir. No olía a mar. Olía a cuerpo secado con sal. Busqué referencias.
No soy creyente, pero me enseñaron a leer antes de asustarme. Encontré notas sueltas sobre esbotos, piezas arrojadas al mar como pago, objetos tallados con espirales para confundir espíritus. Nada sólido. Una entrada de blog viejísima hablaba de huesos de pez sierra que algunos pescadores pulen y marcan para amarrar lo que el agua se llevó. Cerré la laptop sin haber aprendido nada que sirviera. El golpe en la pared volvió como un metrónomo. A las 3:02 sentí dedos flacos cerrarse en mi garganta. No apretaron. Sostuvieron. Como quien mide si algo cabe en un puño. Me quedé sin voz unos segundos. Cuando se soltó, me ardieron los ojos. En el espejo vi la marca roja, irregular, como si me hubieran pasado un hilo mojado. Acepté el consejo de un albañil del edificio de enfrente, un hombre silencioso que solo mueve la cabeza para saludar. Le expliqué poco. Me dijo que, si era lo que él creía, la tierra no bastaba, que el tiempo tampoco. Había que darle peso y sitio. Lo escuché sin preguntar. Esa tarde compré una bolsa de mezcla rápida y un cajón de plástico para plantas. Enterré el objeto al fondo, vertí el cemento, puse piedras y más mezcla encima. Me quedé sentado viendo secar la superficie mientras Bruno dormía de costado por primera vez en días. Al anochecer, el viento que siempre silba en el patio se detuvo. Dormí de corrido, sin marcas nuevas. Pasaron 4 días enteros sin golpes, sin hundimientos, sin olor. Me creí a salvo y dejé el cajón en el cuarto de servicio, arrimado a la pared, como si fuera una maceta sin planta. Hasta me reí, solo y tonto, diciendo en voz baja que ya. La madrugada del 5.º día me despertó un sonido que tardé en identificar. No venía de la pared ni del techo. Venía del piso, muy abajo, como si alguien raspase hormigón con una cuchara. Un ritmo lento, paciente. Me quedé sentado en la orilla de la cama, esperando que parara. No paró. El sonido se desplazó, describiendo un arco invisible desde el cuarto de servicio hacia mi habitación. Bruno se metió bajo la cama y tembló hasta que molieron las 4 de la mañana. Pensé en sacar el cajón a la calle y me dio vergüenza. Pensé en romper el cemento y me dio miedo encontrar la pieza intacta. Me quedé inmóvil hasta que amaneció. El ruido cesó de golpe, como cuando se apaga un motor. Desde entonces vivo en una calma rara, interrumpida. Hay días completos en los que no ocurre nada y me permito la superstición de creer que se acabó. Otros días, a las 3 exactas, escucho un pequeño chasquido en el piso y una ola leve de frío me recorre los tobillos, como si el mar subiera por la escalera. A veces, al barrer el cuarto de servicio, encuentro sal en polvo en las esquinas, con la figura rota de una espiral que no soy capaz de pisar. En una ocasión, al pasar la mano por la tapa del cajón, sentí vibrar el cemento con un pulso que no es humano ni máquina. No era fuerte. Era constante. Como el corazón de un pez enorme soñando bajo la casa. No sé si el objeto era un hueso tallado, una piedra o una mentira tallada para atraparme. No sé si pertenece al mar, a alguien que se fue o a algo que nunca tuvo nombre. Sé que cargarlo me cambió el peso. Ahora escucho el agua de otro modo. En los lavabos, en los tinacos, en los charcos después de la lluvia, hay frases que no entiendo. Si paso por el malecón y el viento corre del lado correcto, me llega un murmullo que reconoce mi paso y lo acompasa. No tengo consejo útil, salvo este: cuando un objeto cabe perfecto en tu mano y te da calor, no lo guardes por inercia. El cuerpo reconoce antes que la cabeza. Si aún así lo guardas, dale sitio y peso antes de que te lo cobre. Yo sigo viviendo aquí, con un cajón de cemento que no pesa lo mismo todos los días. Bruno ya duerme junto a la puerta, de costado, respirando hondo. A veces, cuando la noche se queda sin ruido, escucho que el raspón vuelve desde abajo y se detiene justo bajo mi cama, como si esperara una respuesta. No tengo nada que decir.
Me quedo con los ojos abiertos, contando los segundos entre cada roce, esperando el momento en que el mar, cansado de morder, decida subir por fin a buscar su hueso. No me gustan los bazares. Me obligan a mirar cosas que a otros les pertenecieron en momentos que no conozco. Sin embargo, en abril de 2014 caminé por uno en la colonia Independencia, en Monterrey, porque necesitaba algo barato para mi sobrina. Me detuve frente a un puesto con juguetes de plástico opaco por el polvo. Entre todo, un pequeño piano de 12 teclas, metalizado, con una calcomanía descolorida en el borde, un conejo y la palabra luz. El vendedor juró que funcionaba. Lo probé. Las teclas daban notas desafinadas, pero no eran solo ruidos, se adivinaban intervalos correctos. Lo compré por 80 pesos. No pensé en nada más. En casa lo limpié con una franela. Lo dejé por la tarde en una repisa de la sala para entregarlo el domingo. En cuanto lo coloqué, sentí una incomodidad vaga, como cuando uno recuerda de golpe que dejó el gas abierto, pero sin motivo real. Lo atribuí al clima. A esa hora el calor se pega a las paredes y el aire se vuelve una insistencia. Para distraerme acometí pequeñas tareas, barrí, lavé un par de platos, revisé correos. La sensación no cedía. Tampoco aumentaba. Simplemente estaba allí, delgada, desagradable, como una vibración inaudible pasando por debajo del piso. Esa noche no me pude dormir temprano. Apagué las luces a la 1. El edificio quedaba en una calle bulliciosa de día, pero a esas horas solo cruzaban taxis tardíos. Me recosté mirando el rectángulo oscuro de la puerta. El sonido llegó sin aviso, no como un inicio, sino como si ya hubiera comenzado mucho antes de que yo pudiera escucharlo. Era música. Un tejido de notas que formaban una melodía lenta y tersa con otra que le caminaba por encima. No era una canción reconocible. Tenía una estructura obstinada, algo parecido a un ejercicio, pero con un orden que no pertenece a los juegos. Llevó a mi cabeza la imagen de dedos pacientes avanzando por teclas reales, no por un juguete. Aún así supe de dónde venía. En ese momento no quise aceptarlo. El corazón me golpeó en el cuello. Me levanté. No encendí la luz. Avancé en penumbra con pasos cortos para no tropezar. La sala estaba más fría que mi cuarto. El aire tenía ese olor que a veces se cuela de las iglesias cuando el viento arrastra restos de incienso. La melodía, clara, se sostenía sin una sola vacilación. No era una grabación. Había respiración entre las notas, existía decisión y error controlado. Un humano ensaya distinto a un aparato, deja pausas que luego corrige, repite, modula. Eso escuché. Y al mismo tiempo supe que nadie estaba ahí. Miré la repisa. El piano de juguete estaba en su sitio. Brillaba con la poca luz de la calle. Ninguna tecla parecía hundida. Acerqué la mano. No hizo falta tocarlo. El sonido disminuyó con mi proximidad, como si el espacio entre el objeto y yo fuera el sitio del que salía la música, no el juguete en sí. Di un paso más, y se cayó. No fue una pausa musical. Fue un silencio como cuando una puerta que no vemos se cierra en otro cuarto. Esperé. Nada. Encendí la luz solo para comprobar que el piano seguía entero, sin pilas, sin huecos para pilas, sin interruptores, nada. Era plástico con láminas delgadas de metal escondidas en su interior para vibrar. Volví a mi cuarto. No dormí. A la mañana siguiente me convencí de que había sido una mezcla de cansancio y sugestión. Llevé el piano al closet y lo enterré bajo ropa fuera de temporada. El domingo lo devolvería. Ese mediodía, al barrer, noté que en el piso, entre la sala y el comedor, se marcaba una sombra corta que no correspondía con nada.
Era la silueta de algo colocado entre la ventana y el suelo, pero allí no había nada. Al moverme, la sombra se estiró y se encogió como si buscara una forma. Dejé el escobillón y me quedé de pie varios segundos, respirando por la boca. Luego abrí la ventana. La línea se disolvió entre el polvo suspendido y el calor. Esa tarde, mi hermana me llamó. Me contó que estaba de pocas semanas, que todavía no querían decirlo a la familia hasta que todo estuviera firme. Sentí alegría breve y luego, sin razón, esa incomodidad regresó, más directa, como si una mano invisible me hubiera empujado el estómago hacia arriba. No le dije nada. Colgué y me prometí tirar el piano esa misma noche. Oscureció. Me preparé un café para mantenerme despierto. Dejé la taza sobre la mesa y fui al closet. Al abrirlo, el olor cambió. No era humedad ni ropa cerrada. Era un aroma dulzón, como si alguien hubiera guardado flores marchitas entre los abrigos. Saqué el piano. Pesaba un poco más de lo que recordaba. No lo encendí, porque no podía encenderse. Me puse tenis, agarré las llaves y salí con el juguete envuelto en una bolsa negra. Semanas atrás habían repavimentado la calle y al final de la cuadra habían dejado un contenedor para escombro. Allí lo arrojé. En cuanto cayó, escuché, nítida, la misma melodía, no en el aire, sino en mi cabeza, como si me apretaran las sienes desde adentro para que el sonido no tuviera que cruzar nada. Caminé de regreso sin mirar atrás. Cerré la puerta con 2 vueltas. Fui a la cocina por mi café. Estaba frío. Lo tiré en el fregadero. La melodía, a mi alrededor, subió medio tono. No venía de ninguna parte y de todas. Busqué algo que me diera una explicación. Revisé en mi teléfono los bazares de la zona, tal vez alguien había reportado robos, tal vez existía una historia difundida. No hallé nada. La música no se interrumpía. A rato se volvía más tenue y yo podía pensar, luego regresaba con la misma obstinación. A medianoche, vencido, me llevé una silla al marco de la puerta de la sala para estar de frente a la repisa vacía. Me senté. Conté respiraciones. Perdí la cuenta. Dormité. Desperté con la certeza de que me observaban. La sombra estaba recomponiéndose junto al piso. No era alta ni humana entera. Era la sugerencia de algo pequeño, quizá sentado, quizá de pie sin alcanzar el borde de la repisa. Al moverse, su borde se deshilachaba como humo que intenta decidirse. Cuando traté de incorporarme, la música se cortó y la sombra se pegó al zócalo hasta desaparecer. Permanecí sentado hasta que amaneció. El lunes hablé con el encargado del contenedor. Me dijo que lo habían vaciado a primera hora. A las 8, la basura de toda la cuadra se había ido. Yo había dormido a ratos escuchando una melodía que ya no podía corresponder al piano tirado. Esa tarde, para no estar solo, me fui a la casa de mi madre. Llevé solo una mochila. Quise callarme, pero mi madre me conoce. Me preparó té y me dejó hablar. Le conté sin adornos. No se rió. No opinó. Me llevó a su cuarto y sacó un frasco con agua bendita. Me lo dio sin una palabra. Regresé a mi departamento antes del anochecer. Rocié el marco de la puerta, la repisa, el closet. El olor suavemente dulzón persistía. La noche volvió con su peso. Me dormí vestido, con las luces encendidas. A las 3 en punto, la melodía despertó. Ya no era solo la línea principal. Se había multiplicado. Escuché un bordón grave que el juguete jamás pudo producir. Escuché un motivo pequeño que perseguía a la melodía mayor desde más atrás. Y entre todas, apenas rozando el oído, una secuencia hecha de 3 notas, repetida con la insistencia de un corazón que todavía no sabe ser ritmo. Pensé en el nombre descolorido de la calcomanía. Luz.
Pensé en mi hermana, en su anuncio. Pensé en la posibilidad que se me instaló como una espina debajo de la lengua y que no puedo arrancarme desde entonces. Alguien ensayaba en mi casa una pieza que quizá nadie escribió, una pieza que necesitaba 2 manos pequeñas y una ausencia. La tocaba para sí o para aquello que no alcanzó a nacer. Me mudé 2 meses después. Dejé muebles, la repisa, los abrigos. Me aseguré de que nada mío volviera a esa calle. A veces, de madrugada, aún despierto con la certeza de haber escuchado la primera frase, exacta, imposible. No proviene de mi cuarto. No proviene de ninguna parte. Comienza como si nunca hubiera dejado de sonar. Yo me quedo inmóvil hasta que pasa. Y cada vez que mi hermana me envía un video de mi sobrina frente a un teclado de juguete distinto, feliz, tocando torpemente, agradezco en silencio que las teclas suenen como deben sonar, huecas, alegres, sin aquella disciplina de ultratumba. Porque la melodía sigue existiendo, pero ya no necesita un piano. Solo necesita a alguien que, por un segundo, recuerde que hay música para los que no llegaron. Y entonces, por dentro, vuelve a tocarse. Me llamo Noé y crecí en las afueras de Fresnillo, Zacatecas. En 2019 trabajaba como ayudante de albañil y, cuando quedaba tiempo, caminaba por los cascos de haciendas abandonadas buscando tepalcates y clavos viejos para mi colección. No era por venderlos ni por morbo, solo me gustaba pensar quién los había usado. Ese gusto me llevó una tarde de mayo a la capilla derruida de la hacienda de San Jerónimo, a medio kilómetro del camino de terracería. El sol todavía pegaba, pero adentro olía a humedad vieja y a cera apagada, como si las paredes no hubieran dejado de sudar desde el último velorio. En un rincón, donde alguna vez debió estar el altar, vi una caja de madera del tamaño de una libreta. Tenía la tapa despostillada y marcas de hollín. Al moverla con el pie sonó algo metálico. Adentro había un reloj de bolsillo, pesado, ennegrecido, con la tapa grabada por dentro con un nombre casi borrado, TL 1937. El vidrio estaba rajado en cruz y las agujas detenidas en las 3:17. Lo toqué y no sentí nada especial, ni descargas, ni voces, ni sombras moviéndose. Solo el frío del metal. Me lo guardé con la idea de limpiarlo y ponerlo junto a los restos de cerámica que tenía en un estante. Regresé a casa antes de que oscureciera. Mi perro, un criollo color arena llamado Terrón, me recibió con la misma alegría de siempre. Preparé frijoles, me bañé, dejé el reloj sobre la mesa y me puse a raspar con cuidado la suciedad pegada. Al pasar una aguja por la ranura de la tapa se escuchó un chasquido leve y, sin que yo lo hubiera dado cuerda, el mecanismo arrancó. Un tic-tac grave, algo desacompasado, comenzó a llenar la cocina. No me asusté. Me pareció incluso curioso que todavía funcionara. Esa madrugada me despertó un silencio extraño. No el silencio normal del campo, sino uno apretado, pesado, como un abrigo mojado sobre el pecho. Me incorporé y escuché el tic-tac en la cocina con una claridad imposible, más fuerte que cualquier reloj. Terrón estaba sentado a los pies de la cama con las orejas rígidas, fijando la puerta entreabierta. El aire estaba frío, un frío que venía de adentro, del concreto mismo. De pronto, el tic-tac se detuvo. Un segundo después, la casa dio un crujido largo, de madera vieja que se estira. No escuché pasos ni voces. Aún así, sentí la certeza de que alguien se había parado en el quicio y me estaba mirando. No vi nada. Cerré la puerta. Dormí a trompicones hasta el amanecer. En el espejo, al lavarme la cara, noté una marca amoratada en la muñeca izquierda, justo donde uno apoya el reloj para verlo. No dolía mucho, pero ardía al tacto, como quemadura vieja. Busqué alguna explicación sensata. Tal vez me pegué con la cubeta, tal vez me apreté dormido.
Me repetí que no pasaba nada. Lavé el reloj con un cepillo de dientes y le di cuerda. Intenté ignorar la incomodidad. Las cosas comenzaron a apretarse en los días siguientes. El tic-tac no sonaba todo el tiempo. Aparecía con puntualidad rara, siempre a las 3:17 de la mañana, aunque yo no hubiera tocado el reloj. Se oía en todos los cuartos, como si las paredes lo repitieran. Terrón, que dormía dentro, empezó a quedarse fuera por su cuenta, echado en la terracita, mirando fijo la ventana de la cocina. El primer golpe en las paredes llegó un jueves, 3 golpes secos, bien marcados, uno detrás de otro, en el mismo minuto en que el tic-tac se arrancó solo. No eran golpes de dilatación ni de viento. Eran nudillos. Los focos, en especial el de la cocina, parpadeaban en el mismo horario. Cambié el balastro, revisé conexiones. Nada. Esa noche soñé con un pasillo largo de hospital, azulejos verdes, humedad en las juntas. En el extremo, de espaldas, un hombre alto con traje oscuro sostenía algo pequeño en la mano. Cuando volteaba, la cara no era cara, era la esfera del reloj, con las 2 agujas clavadas hacia mí. Desperté sudado, con una marca nueva en el cuello, morada, redonda, como la huella perfecta del borde del reloj. Fui a ver a don Hilario, un vecino al que le dicen curandero aunque en realidad es agricultor y rezandero. No quise adornarlo mucho. Le dije que había traído un reloj viejo de la capilla y que desde entonces no dormía bien. Me miró las marcas sin tocarme. Dijo que lo regresara donde lo tomé y si ese lugar ya no era un lugar, que lo llevara a un sitio que todavía escuchara oraciones. Nada de prenderle veladoras en casa, nada de colgarlo como adorno. No es tuyo, dijo, y ya. No pidió dinero. Decidí hacerle caso. Caminé de vuelta a la capilla con el reloj envuelto en una servilleta. El cielo estaba limpio, pero dentro seguía el mismo olor a cera y humedad, terco, como si no respetara los años. Me acerqué al rincón del altar, puse la caja donde la había encontrado y, sin rezos ni frases, dejé el reloj adentro. En cuanto quité la mano, el tic-tac arrancó solo. Sentí un vacío breve en el estómago, como cuando uno baja un escalón que no vio. Salí sin correr, sin voltear. Esa noche no hubo golpes ni parpadeos. Dormí de corrido, algo que no me pasaba desde hacía semanas. Quise creer que todo se había cerrado. Sin embargo, el domingo por la madrugada, a la misma hora, me despertó el silencio pesado de nuevo. El tic-tac no sonaba, pero mi cuarto parecía comprimirse desde las esquinas. Abrí los ojos. En el techo, justo arriba de mí, había una mancha más oscura que se movía muy despacio, como una nube que aprende a hacer sombra. Terrón gimió en la puerta, sin atreverse a entrar. Me incorporé, prendí la luz. La mancha desapareció, pero en la cama, sobre mi almohada, había un círculo limpio de polvo, tan exacto que parecía dibujado con compás. No volví a la capilla. Fui a la parroquia del centro con una bolsa que nunca abrí. El padre no quiso escuchar detalles. Dijo que a veces los objetos no traen su propia maldad, sino la memoria ajena, la de quienes los tocaron en un momento que no debe repetirse. Me aconsejó dejar de recolectar cosas. Le hice caso un tiempo. Pegué las marcas con pomada, dejé de salir a caminar solo. Mejoró. Pero algunas piezas no se despegan como el polvo. A la semana, en pleno día, el reloj apareció en mi mesa. No el que había dejado en la caja, sino uno idéntico, con la misma rajadura en cruz y las agujas detenidas en las 3:17. No estaba cuando salí a trabajar, estaba cuando regresé. No había puertas forzadas ni ventanas abiertas. El metal, cuando lo toqué con la yema del dedo, estaba frío como el agua de pozo. Lo metí en una bolsa y caminé hasta el bordo. Lo arrojé donde el agua es profunda y negra. El círculo que abrió al caer se cerró sin ruido.
Desde entonces, el reloj ya no ha regresado como objeto. Lo que volvió, de vez en cuando, es su hora. A las 3:17, la casa guarda la respiración. Si estoy despierto, escucho un tic-tac que ya no viene de ningún lado, sino del espacio entre mi pecho y la pared. No es constante. Hay semanas tranquilas. Luego vuelve con tosudez. Terrón lo detecta primero, se levanta, se sienta mirando la esquina más oscura y aguarda, tensando el lomo. Yo me quedo inmóvil hasta que pasa. No hay diálogos con la nada. No hay plegarias a medias. Solo espero. No me considero supersticioso. He intentado envolver todo con explicaciones, nervios, estrés, mareos de la madrugada. Funciona en la mañana, cuando el sol hace ruido en las láminas. Por la noche, sin embargo, la memoria del tic-tac alcanza a las paredes y ellas lo devuelven. Aprendí a no tocar lo que no me pertenece. Aprendí que hay relojes que no miden el tiempo sino la distancia entre una vida y otra. Si algo se quedó conmigo, no fue el metal, sino el minuto detenido que lo habitaba. Y ese minuto, cuando llega, no necesita mostrarse, basta con el peso del aire, con la atención clavada de un perro y con la sensación precisa, cortante, de que en el umbral de mi cuarto alguien vuelve a consultar la hora que nunca debió volver a verse. No sé si lo que voy a contar sea suficiente para convencer a alguien, pero yo dejé de necesitar pruebas la noche en que entendí que hay cosas que conservan a su dueño mucho después de que el cuerpo se enfría. Me llamo Daniel, tengo 32 años, y en 2019 trabajaba como auxiliar nocturno en el Panteón Civil de Guanajuato, registrando ingresos, vigilando traslados y firmando planillas que nadie lee. El turno empezaba a las 8 de la noche, cuando la ciudad apaga el ruido y se queda solo el viento que baja desde los cerros, y terminaba al amanecer, con los dedos entumidos y olor a flor vieja en la ropa. Un jueves de octubre, rumbo al trabajo, pasé por un bazar que se arma los fines de semana en una calle empedrada cerca del mercado. Me detuve frente a un puesto donde vendían corbatas, relojes, medallas militares, pins con esmalte y baratijas que huelen a cajón cerrado. Llevaba meses queriendo mejorar mi aspecto porque el uniforme se veía menos triste con un detalle mínimo. Encontré un alfiler de corbata color azul metalizado, sobrio, con una línea delgada al centro. Parecía nuevo, incluso brillaba distinto a todo lo demás. Lo pagué sin regatear y me lo coloqué esa misma noche, antes de entrar a la caseta. A la hora sentí un cansancio anómalo, un peso en los hombros que no correspondía a nada. Uno aprende a identificar la fatiga del turno, el frío, la somnolencia de las 3 de la mañana, aquello era otra cosa. Una opresión sorda que me dejaba respirando corto, como si hubiera subido corriendo la cuesta. Pensé que era el café mal hecho o la cena cargada. Me desabroché el cuello para aflojar la presión y, por instinto, retiré el alfiler. La sensación se dio en segundos. Me reí de mí mismo, me volví a poner el alfiler y el peso regresó, más tenue, pero regresó. Esa misma noche comenzaron los movimientos de sombra en el rabillo del ojo. El panteón, por sí solo, tiene suficientes rincones para que cualquier reflejo parezca un paso. Pero lo que vi eran desplazamientos muy concretos, alguien cruzando detrás del módulo de velas, alguien asomando el hombro por el pasillo de los nichos, una figura detenida en el patio de cremación. Nunca alcanzaba a enfocar. Al sacar el alfiler y guardarlo en el cajón del escritorio, el panteón volvía a estar en su lugar, inmóvil, como siempre. No hice asociaciones inmediatas. Uno evita pensar así para no volverse supersticioso. Pero las noches siguientes ocurrió lo mismo, y peor. Comencé a soñar con un hombre que no reconocía. Aparecía sentado en una banca de parque, de traje claro, el pelo peinado hacia atrás, mirando el suelo con el rictus de alguien que espera algo que no llega. Nunca hablaba. Se limitaba a levantar la vista, a fijarse en mi cuello,
y a fruncir el ceño como quien advierte una falta de respeto. Despertaba con la garganta seca y la idea fija de que me habían sorprendido usando algo que no debía. Un domingo, durante un velorio de madrugada, los familiares de un señor muerto en carretera esperaban a que trajeran la carroza desde la agencia. Una mujer mayor se me acercó a pedir agua caliente. Me miró el cuello antes de que yo abriera la boca. No soltó palabra al principio. Luego, con una calma que no le había visto a nadie en esa sala, me dijo, sin rodeos, que tenía puesto algo que no era mío. No lo dijo regañando ni con ese tono de las personas que huelen historias ajenas, lo dijo como se advierte un bache en la carretera. Le pregunté a qué se refería y señaló el alfiler, sin tocarlo, con un gesto mínimo. Dijo que perteneció a un hombre al que había querido mucho, que murió a principios de año, que ese alfiler era su prenda preferida para ocasiones formales y que si yo lo había comprado en un bazar, en esos puestos donde la gente suelta cosas sin despedirse, lo más probable es que él anduviera buscándolo. La mujer no quiso entrar en detalles. Solo me pidió, con un respeto extraño, que si podía, lo devolviera al lugar donde él descansa. Lo que les cuento no es una confesión de fe, es una cronología. Al salir de la sala, me temblaban las manos. No me pregunté cómo podía saberlo. No me pareció relevante. Retiré el alfiler y lo guardé en el bolsillo. El cansancio desapareció como si se hubiera desatorado una compuerta invisible. En el resto del turno no vi sombras. Al día siguiente, busqué al vendedor del bazar. Me acordaba del puesto y de la lona verde amarrada a una farola. Me reconoció, no venden muchas piezas a esa hora. Le pregunté por el alfiler y, tras hacerse el indiferente, admitió que provenía de una caja de ropa que le llevó el hijo de un difunto. Me dijo el nombre del hombre sin que yo lo pidiera, y lo reconocí en una libreta. Había ingresado en febrero, infarto súbito, velación breve. Era notario. El vendedor lo dijo con ese tono de quien intenta darle valor a lo que vende. Abogado de los buenos, dijo. A mí se me hizo un nudo extraño de vergüenza, como si estuviera escuchando un chisme de alguien presente. No me gustan los actos teatrales, pero esa tarde llevé el alfiler en el bolsillo hasta el panteón. Fui directo al jardín donde reposan los que pueden pagar sombra. El nombre estaba ahí, grabado limpio en el mármol. No hubo viento más fuerte ni pájaros enloquecidos. Amarré el alfiler a la base de una cruz de hierro con un trozo de listón que llevaba para marcar carpetas. Lo aseguré, no sé por quién ni para qué. Dije en voz baja que no sabía lo que estaba haciendo, que no quería problemas, que había usado algo pensando que era una cosa sin historia y que lo dejaba en su casa. No esperen una sacudida en el aire ni una voz dando las gracias. Lo único que ocurrió fue que el panteón recuperó su silencio normal, el de siempre. Esa noche dormí sin sueños. La siguiente también. No volví a sentir el peso en el pecho, ni a ver figuras en el borde del ojo, ni a despertar con la boca de sal. Podría terminar aquí, pero hay un detalle que explica por qué hice caso tan rápido. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, compró en un tianguis un piano de juguete para mi hermana, de 6 años. Siempre contó que, desde que lo metió a la casa, un mal presentimiento se le pegó a la piel, un malestar sin causa, y que, al cabo de 2 días, el piano comenzó a emitir notas aisladas en la madrugada, como si alguien lo tocara con un dedo torpe. Mi abuelo, que no creía en nada, lo desarmó y no encontró trucos. Mi madre lo devolvió a la señora del puesto, con vergüenza, como si entregara algo robado. La casa volvió a ser la misma. Nunca insistió en explicarlo. Hay cosas que no toleran mudanzas, decía. Desde aquel octubre no compro nada en bazares. No por moralina ni por miedo infantil. Es por respeto. No sabemos lo que se queda impregnado en una prenda, en un metal, en un juguete. No sé si el hombre de mis sueños me habría perdonado el alfiler de no haberlo devuelto. Solo sé que hay pertenencias que siguen siendo eso,
pertenencias. Y que a veces la única manera de que nos dejen en paz es reconocer el reclamo y devolver lo ajeno a su sitio. No busqué a la mujer otra vez. No tenía nada que decirle. De vez en cuando, al pasar por el jardín de sombras cortas, miro la base de hierro. El listón se ha descolorido. El alfiler ya no brilla. Me gusta pensar que, en lo que dura mi turno, hay alguien a quien dejaron de faltarle cosas. Y que a mí, por fin, dejó de faltarme sueño. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.